Bueno, este es un ciclo de charlas que se empezó a hacer en el marco del 8 de marzo, del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Ya este es el cuarto módulo que vamos a estar trabajando. Pero bueno, se hizo justamente con el objetivo de problematizar y visibilizar los vínculos entre el género y los derechos humanos, trabajando acerca de diferentes temáticas que hacen al género. Ya estuvimos en una primera instancia con la licenciada Vianel García, hablando un poco sobre feminismo y epistemología crítica, la importancia de la incorporación de la perspectiva de género en la formación profesional. También con la doctora, con la magíster Carolina Campero, trabajando un poco sobre las redes sociales y la construcción de los géneros en estos tiempos que corren. Eh, y la tercera instancia de formación estuvimos con el doctor Joseph Becher, trabajando un poco sobre los cuidados como derechos humanos fundamentales. Y en esta instancia, particularmente, vamos a estar trabajando sobre consumos problemáticos y género, el paradigma comunitario y la interseccionalidad, a cargo de la doctora Adriana Isabel Mora. Esta es una iniciativa que surge desde la Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales, en coordinación con el Programa de Prevención de Consumos Problemáticos, el Programa de Género, Sociedad y Universidad, el Observatorio Social de nuestra facultad y también el Observatorio de Cuidados de la UNICEF. Así que muy felices de poder llevar adelante estas instancias, sobre todo en el marco de esta fecha conmemorativa y sobre todo en los tiempos que corren. Así que para no extenderme más, voy a hacer la presentación de nuestra disertante el día de la fecha. Adriana es doctora en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, licenciada en Trabajo Social y magíster en Sociedad e Instituciones de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales. Es docente responsable de Salud y Trabajo Social de la licenciatura en Trabajo Social y profesora colaboradora de Acompañamiento Terapéutico 3, práctica de intervención de la Tecnicatura Universitaria en Acompañamiento Terapéutico de nuestra facultad y coordinadora del programa de prevención de consumos problemáticos de la FASEGIS, al cual hacía referencia anteriormente. Es investigadora en juventudes, específicamente con relación a temas como educación, consumos problemáticos y otros emergentes sociales a causa de la pobreza, la desigualdad e injusticias sociales. Uso de técnicas de investigación cualitativa, entrevista en profundidad, observación participante, focus group, historia de vida. Actualmente es directora de un proyecto de investigación denominado Relatos Biográficos de Jóvenes en su Barrio, la implicación de investigación, extensión y docencia. Además, bueno, obviamente esto es un resumen de todo el historial académico de Adriana, y además tiene bastantes libros publicados. Sus últimas publicaciones son Relatos biográficos de jóvenes en su barrio, con perspectiva de género, identidad y subjetividad, soportes y pruebas, sistematización de una práctica extensionista en territorios inéditos de la universidad en el barrio, prevención de consumos problemáticos, eh, Simientes, Círculo Literario, Letras del Andén, de Villa Mercedes, editorial El Tabaquillo, y además es autora amateur desde su adolescencia, y su poesía nos dice sobre la vida y la muerte, las personas y la naturaleza, la magia de la cotidianeidad y el universo. Sus prosas hablan de héroes y heroínas de carne y hueso que transitan por las calles de la vida, legando una significativa narrativa basada en la empatía y en el reconocimiento y la aceptación del otro, en sincronicidad con los tiempos que rigen la vida y la muerte, el aquí y el ahora. Así que muy felices de poder contar con Adriana en esta instancia, en el marco de este ciclo de charlas. Adelante, Adriana. Gracias, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Me emociono cuando le escucho a Nazarena porque este, nunca pensé llegar hasta acá, en la universidad. Y acá estoy, dando una charla sobre consumos y género. Este, Me encanta ver algunas y algunos de ustedes acompañándome en esta instancia. Es un tema urticante, es un tema siempre vigente, los consumos,
y sobre todo referidos o con relación a género. Son estos tiempos cruciales, ¿no? Difíciles de transitar. Eh, yo digo, no entre casa, entre nos, digo, hay que ponerse, ¿no? Un escudo y enfrentar esta situación con mucha valentía, con mucha entereza. La universidad está pasando por un momento muy, muy especial. Hoy estamos de paro docente, pero estoy aquí por respeto a las personas que se habían inscrito en este ciclo de cursos, de charlas, y me pareció pertinente cumplir con Nazarena, que me había convocado para dar esta charla. No, eso no significa que no estemos de acuerdo con las medidas de fuerza que nuestras compañeras y nuestros compañeros han tomado en lucha por la defensa de nuestros derechos como docentes. Bueno, dicho esto, dejada la emoción, porque soy de emocionarme rápido, fácil. Ya estoy grande, chicas y chicos, ¿eh? Ya estoy grande. Muchos de ustedes me han visto circular por la universidad desde hace mucho tiempo. Pero acá estoy, eh, por comenzar a compartir con ustedes un power que he construido con la ayuda de Rocío Rodríguez, que ella también está en el programa de prevención de consumos problemáticos en la materia de salud y trabajo social, y en el seminario sobre consumo que también damos desde la instancia que representa el programa de prevención. Ella me ha ayudado a construir el power muy bonito, porque yo eso no lo sé hacer. Les confieso que soy así tabla rasa con la tecnología. Digo que estos son tiempos difíciles para transitarlos desde cualquier situación. En este momento, ¿no? Están las cosas muy difíciles en nuestro país y en el mundo entero, pero sobre todo para aquellas personas que están padeciendo a causa de un consumo problemático, ¿no? Así que esta es una charla, digamos, que tiene que ver con eso del sufrimiento, del padecimiento psíquico de personas como uno, ¿no? Como una. Les voy a compartir el Papa. ¿Lo están viendo ahí, Nazarena? Se ve perfecto, Adri, Sí, sí. Adri, se ve bien. Bien. Les traigo para empezar la charla la definición a la cual adherimos del programa de prevención de consumos problemáticos y que compartimos en nuestras charlas y en nuestras clases con los estudiantes de las diferentes carreras que toman el seminario, adhiriendo a lo que dice el artículo 2 del Plan Integral de Abordaje de los Consumos Problemáticos, el Plan IACOP, que se crea en el año 2014, Plan IACOP, que habla sobre la atención integral, el Plan Integral para el Abordaje de los Consumos Problemáticos. Y dice que se entiende por consumos problemáticos aquellos consumos que mediando o sin mediar sustancia alguna afectan negativamente en forma ocasional o crónica, prestemos atención a eso, la salud física o psíquica de las personas y o las relaciones sociales. Pero además agrega, son consumos problemáticos, el alcohol, el tabaco, las drogas, el juego, la tecnología, las compras, la alimentación o cualquier consumo que un médico diagnostica como compulsivo, es decir, fuera de control del sujeto, ¿no? O sea que no estamos hablando únicamente de sustancias psicoactivas, sino también de todas estas cuestiones, y entre ellas entraría también el sexo
y la fitness, cuando no, el ejercicio físico ya no tiene control, cuando el ejercicio físico nos controla a nosotros, ¿no? Hay muchas personas que caen en ese consumo y muchas mujeres, ¿no? Que, digamos, como instadas por las modas y por las exigencias de la sociedad actual, eh, terminan como comportándose adictivamente o adquiriendo un comportamiento adictivo hacia el ejercicio físico. Eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, consumos problemáticos que se entienden aquella conducta que mediando sin mediar sustancia alguna afecta negativamente, en forma ocasional o crónica. Porque ocasional, porque una sola vez puede ocurrir que la persona haga un consumo de alguna sustancia y tenga problemas que le ocasionen dificultades en la vida cotidiana, ¿no? No, a lo mejor no es crónico el consumo, pero en una sola ocasión el consumo puede llegar a convertirse en problemático. Supónganse, ¿no? Una fiesta entre jóvenes, adolescentes, mucho alcohol, marihuana, borrachera, le agregamos el efecto de la marihuana, ¿no? Un estado bastante particular, surge la posibilidad de tener sexo, no hay mediación alguna, no hay cuidado, no hay prevención, y allí al otro día la piba no sabe qué pasó, pero se da cuenta que ha tenido una relación sexual sin tomar precauciones, sin prevención, ¿no? Sin el uso del profiláctico. Eso puede traer desde un embarazo hasta una enfermedad, el contagio de una enfermedad venérea, ¿no? También puede llegarse a un abuso, a la violencia sexual, y etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que el consumo, aunque sea ocasional, puede llegar a convertirse en problemático. Eso es algo que siempre lo ponemos, ¿no?, como en relieve para las personas, sobre todo para los profesionales que trabajan con juventudes. Y otra cuestión, en jóvenes menores de 16 años, el consumo siempre, siempre es problemático. Eso es algo que todos aquellos que intervenimos con personas con consumo problemático lo tenemos que saber, ¿no? El consumo es problemático si se trata de un niño o niña menor de 16 años. Ahora nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué consumo y género? ¿No? ¿Por qué es importante incluir el género en los estudios sobre los distintos usos de droga y los problemas derivados de su abuso? ¿No? ¿Por qué el género? ¿Qué nos aporta el feminismo? Bueno, el feminismo nos da una visión más amplia y comprensiva de las drogodependencias para todos y todas, nos aporta claridad en la necesidad de redefinir las políticas de drogodependencia, y creo que eso es muy importante, sobre todo para los profesionales que están trabajando en territorio y que tienen posibilidad de que esa intervención se conozca, ¿no? Y que a partir de esas intervenciones se puedan redefinir las políticas sobre drogodependencia. Y además visibiliza las experiencias de las mujeres en sus contextos culturales diferentes a la de los varones, ¿no? Y ahí dice, a partir del género podemos mostrar qué sustancias eligen las mujeres, cómo las usan, sus efectos y las consecuencias sociales que derivan del consumo de sustancias psicoactivas, ¿no? Resulta que hay múltiples investigaciones sobre consumo problemático.
sobre el uso, sobre el abuso, sobre la adicción, ¿no? Que serían los diferentes niveles de uso, sobre las drogas que se usan, sobre los efectos de esas drogas, sobre los tratamientos que pueden haber, sobre diferentes paradigmas desde los que nos podemos posicionar para intervenir, pero es que aquí que no hay muchas investigaciones sobre consumo y mujer, género, ¿no? Y género. Porque dentro del género también podemos hablar de diversidad, ¿no? También entran las personas trans. Así que no hay muchas investigaciones que hablen sobre por qué las mujeres elijan usar algunas sustancias. En su mayoría dicen muchas cientistas sociales que investigan sobre esta problemática, que las mujeres históricamente, ¿no?, han sido menos proclive al uso de sustancias psicoactivas ilegales, pero sí legales, ¿no? Como los psicofármacos. Es más, en algún momento de la historia de la mujer, las mujeres eran medicadas por los médicos con sustancias que provocaban adicción, ¿no? Y tratadas en sus particularidades, en sus afecciones, en sus enfermedades, en sus cuestiones físicas, con drogas que provocaban adicción, pero drogas legales, no ilegales. En los últimos tiempos, esa tendencia ha cambiado. Ustedes lo deben haber observado, muchos y muchas de ustedes que están, digamos, trabajando en territorio, que trabajan en organizaciones, ¿no?, con la cuestión de los consumos, pueden haber advertido que se acercan a consultar mujeres con consumo problemático de sustancias ilegales, como en los últimos tiempos la marihuana y la cocaína, ¿no? En el peor de los casos, también, digamos, la resaca, lo que queda, la parte más, la pasta base, que es la parte más tóxica y de menor calidad de la cocaína, que la usan en los sectores, digamos, más marginales, más pobres, ¿no? Y ahí hay otra diferencia que también ya vamos a ver más adelante, ¿no? Las drogas que se usan según el sector social al que pertenezcas, ¿no? Entonces, primero que las mujeres antiguamente, ya no ahora, hacían menos uso de sustancias ilegales, pero sí más sustancias legales que eran directamente, digamos, administradas por el médico, ¿no? Ahora cambia la tendencia, también están usando drogas ilegalizadas, decimos nosotros porque han sido ilegalizadas por el sistema, ¿no?, por el orden que nos rige, como la marihuana y la cocaína. Aunque desde algunas instancias, desde algunos sectores, se esté luchando por la despenalización del consumo de marihuana. Todavía no se ha logrado eso. Sí se ha logrado, digamos, el uso medicinal de la planta de cannabis, ¿no?, a través de sus derivados. Bien, otra cuestión que también tenemos que tener en cuenta cuando hacemos las intervenciones a mujeres que hacen un consumo problemático de sustancias legales, puede ser tabaco o puede ser el alcohol, ¿no?, o los psicofármacos recetados por el médico competente mezclado con alcohol, ¿no?, o por allí
drogas ilegalizadas o ilegales, como la marihuana, la cocaína, la pasta base, las drogas sintéticas, ¿no? Que ahora también son muy usadas por las y los jóvenes en las fiestas de techno, ¿no? Que estas son drogas de diseño que también provocan una adicción eh, psicológica. No es una droga que vayan a estar tomando cotidianamente, ¿no? Como por ahí puede ser la marihuana o la cocaína, pero también provoca, si es muy usual, es el consumo provoca una adicción, este, digamos, psicológica, ¿no? Como que cada vez que van a divertirse, a compartir un momento de fiesta, de música, tienen que hacer uso de esas drogas de diseño, como le llaman, ¿no? Bien. Pero resulta que las investigaciones que hay, todas hacen alusión al uso de drogas por varones y no por mujeres, ¿no? Acá hay una cuestión que tenemos que tener en cuenta, que tiene que ver con el género. Ahora, teniendo en cuenta esta cuestión androcéntrica, ¿no? De que siempre el centro, digamos, es el varón y los consumos problemáticos, ¿cuáles son las implicancias de la clase social, el género y la etnia en, digamos, el consumo problemático de mujeres? Pues que las mujeres están en una posición marginal respecto a los varones. Gran parte de las investigaciones que se han llevado, ¿no?, ocultan sus experiencias, sentimientos y acciones. Hay una necesidad de mejorar la información sobre las sustancias que consumen las mujeres, los motivos por los que las consumen, razones, quizás el diseño de los programas preventivos debería partir de las opiniones de las propias jóvenes y de sus discursos, evitando así sesgos androcéntricos que han caracterizado el mundo de las drogodependencias, ¿no? Todas las investigaciones, como les decía, se hacen con respecto al varón y se extrapolan a la mujer, ¿no? Cuando las mujeres tenemos una genética diferente, ¿no? Una biología diferente, una manera de experimentar diferente, sentimientos y acciones diferentes, actuamos diferente al varón, ¿no? Entonces, esas, digamos, investigaciones deberían partir de las mismas, de los mismos discursos, de los mismos relatos, de las mismas narraciones de las jóvenes, ¿no? Y de sus discursos, evitando así ese sesgo androcéntrico que han caracterizado los estudios que hay sobre drogodependencias. ¿Por qué es importante la estructura de género en el estudio de los consumos problemáticos y el género, ¿no? Precisamente para conocer las motivaciones específicas entre las mujeres para iniciarse, continuar en el uso y las consecuencias tras el uso, ¿no? Eso es algo de lo que no se habla, porque se supone que el consumo de sustancias psicoactivas, sobre todo las ilegales, son cosas de varones. Las mujeres no entramos en eso, ¿no? Las mujeres no consumimos sustancias. No se supone, ¿no? El ideal de la mujer es
el de la mujer de la casa, hacendosa, cariñosa, amable, dedicada al cuidado de la familia, de las niñeces, de las juventudes, pero una mujer se supone que no puede consumir sustancias y menos ilegalizadas, ¿no? O legales, como el alcohol, ilegales, como la marihuana, la cocaína, las drogas de diseño, la heroína, como en los países centrales, ¿no? Como en Europa, que se usa mucho la heroína, aunque ahora últimamente ya lo que más cunde son las drogas de diseño, los ácidos, los éxtasis, las drogas de diseño. Entonces, esa imagen de la mujer, ¿no? De cómo debería ser la mujer, no coincide con la de una mujer que consume sustancias psicoactivas. Menos aún con la mujer que tiene hijos. Una madre que consume sustancias psicoactivas es considerada mala madre, ¿no? Ojo con eso, porque eso también se refleja lamentablemente en algunas intervenciones de profesionales que tratan a mujeres que se acercan a solicitar atención en la salud pública, ¿no? Esta cuestión del mito de la buena madre o de la mala madre, entre comillas, es una cuestión que yo interpelo en mi tesis doctoral, ¿no? La noción de madre adecuada, ¿no? ¿Cuál es la madre adecuada? Desde esta posición, ¿no? De género con respecto a los consumos, una madre que hace consumo problemático no es una madre adecuada, ¿no? Ahí eh, creo que es muy conveniente revisar nuestras intervenciones porque eso provoca una doble victimización en la mujer madre que se acerca al, digamos, al CAPS o al hospital, pidiendo ayuda para su problema de consumo, ¿no? ¿Por qué las mujeres se inician en el consumo de sustancias? Hay miles de situaciones que la pueden llevar, ¿no? Por ahí hay algunas investigaciones que hablan sobre la mujer que es, digamos, llevada al consumo por el varón, que consume y lleva a la mujer al consumo de sustancias, ¿no? Pero también hay mujeres que que han empezado a consumir o que están consumiendo y conocen hombres que consumen y conforman pareja. Por lo general, dicen las investigaciones de consumo y género, que los varones eh, prefieren que sus compañeras, que sus varones que hacen consumo, prefieren que sus compañeras no hagan consumo de sustancias, ¿no? Prefieren mujeres que no hagan consumo de sustancias. Y también dicen estas investigaciones que las propias mujeres que hacen consumo problemático son discriminadas y estigmatizadas por otras mujeres, ¿no? Entonces, esa cuestión, sobre todo las mujeres que intervenimos, ¿no? en esta problemática intervenimos a otras mujeres, tengamos cuidado de no doble victimizar a las mujeres que se acercan pidiendo atención. ¿Qué nos permite esta estructura de género, además de saber las razones específicas porque las mujeres se inician, ¿no? Que puede ser la que les digo, o también por problemas personales, abusos, violencias, nunca, digamos, relatadas, narradas, denunciadas, eh, por abusos en la niñez, por problemas en la adolescencia, por falta de afecto, por falta de cuidado. Pueden ser múltiples las razones por las que las mujeres pueden iniciarse en el consumo y continuar en el uso a pesar de las consecuencias adversas del consumo, ¿no? Pero además
tenemos que ver la relación entre los usos de sustancias psicoactivas con la posición socioeconómica de la mujer. Ahí hay una cuestión que tenemos que considerar: edad, clase o grupo étnico y otras diferencias entre las mujeres que suelen darse dadas y nos llevan a hablar con frecuencia de las mujeres como si fuera un universo que no presenta fracturas, ¿no? Cuando sabemos que entre las mujeres hay muchas diferencias. Ya vamos a hablar de una noción que nos permite identificar las múltiples capas que conforman la identidad de las mujeres y que nos puede ayudar esa noción a, digamos, descubrir, ¿no? Las diferencias y los motivos de injusticia al intervenir a mujeres con consumo problemático, ¿no? Entonces, no es lo mismo las mujeres, por ejemplo, nórdicas, que son jerárquicas, mujeres empresarias, que consumen cocaína para tener un mejor desenvolvimiento laboral, ¿no? Consumen cocaína de la más alta calidad, este, con un control para poder dar, digamos, mejor respuestas a sus exigencias laborales. Que la cocaína o la pasta base que fuman las pibas en las callejuelas de la villa o de los barrios eh, subalternos o de sectores sociales empobrecidos, ¿no? No es lo mismo. No es lo mismo eh, las mujeres de pueblos originarios que mascan la hoja de la coca mezclada con bicarbonato para aguantar el frío, el hambre, las alturas, ¿no? Que las pibas que fuman marihuana en círculo en la plaza, antes de ir a hacer gimnasia o antes de irse a bailar. Digamos que la posición socioeconómica, la edad, la clase, el grupo y el grupo étnico, perdón, marcan, ¿no? Muchas diferencias entre las mujeres. No podemos hablar de las mujeres como si fuera un solo grupo. Somos muchas mujeres, diversas mujeres, ¿no? También la estructura de género nos habla de la necesidad de dejar de considerar los análisis de género como un aspecto, digamos, que queda ahí como un aspecto de la mujer o cosas de mujeres, a entenderlo también como un aspecto fundamental para la comprensión de los comportamientos de los varones, ¿no? Estos análisis nos permiten también conocer los comportamientos de varones y mujeres que consumen sustancias psicoactivas y se repercuten en tipos de uso y las diversas consecuencias para su salud. Teniendo en cuenta esto, ¿no? Que nos permite la estructura de género, ya sabiendo que hay una gran diferencia entre el varón y la mujer que hace consumo problemático, que hay pocas investigaciones sobre las mujeres que hacen consumo problemático, que las mujeres no somos un solo, una sola cosa, ¿no? Que no se separa, ¿no? Una muralla que no se separa, sino que somos diversas mujeres, ¿no? Y que hay diversas identidades sexuales también,
eh, creemos que tenemos que tener en cuenta para el abordaje de los consumos problemáticos estos 4 elementos, ¿no? Los sujetos que hacen ese consumo, ¿no? Tener en claro la mujer, su edad, clase social, posición económica, cultura, estudios cursados, etcétera, etcétera. La sustancia que se consume, si son legales, si son ilegales, eh, si hay un policonsumo, ¿no? El contexto donde se da ese consumo es muy, muy importante tener en cuenta esto, ¿no? El contexto donde se da el consumo y las representaciones sociales que hay sobre esos sujetos a nivel social, ¿no? Entonces, porque no es lo mismo una mujer clase media, joven, con estudios universitarios, con un trabajo formal estable, que una mujer, clase media, sin estudios secundarios completos, que trabaja de manera informal, que a veces tiene que hacer trabajos, aunque no lo desee, trabajos sexuales para poder sobrevivir y ambas hacen un consumo problemático. No es lo mismo, ¿no? El contexto es totalmente diferente. Por lo tanto, la intervención es diferente, ¿no? Es singular. No podemos, intervenir de la misma manera con 2 mujeres tan diferentes, ¿no? Porque tienen culturas diferentes, porque se relacionan con el otro de manera diferente, porque se relacionan con la droga de manera diferente, porque tienen menos soportes para sostenerse en el sistema social, y esto, la noción de soporte, no les puedo dar todo en un conversatorio, capaz que más adelante nos podamos encontrar en otras instancias, pero les recomiendo la lectura del sociólogo Danilo Martuchelli, que habla sobre, y trabaja con otra socióloga, que es Araujo, y que hablan sobre la noción de soportes materiales e inmateriales, y que los tenemos que tener en cuenta en nuestras intervenciones para saber cuáles son los soportes con los que cuentan estas personas a las que vamos a intervenir, estas mujeres o varones, ¿no? Porque también a partir de este concepto de género y a partir de este, digamos, abordaje, podemos también trabajar con varones de la misma forma, ¿no? O personas con otra identidad sexual o personas trans, ¿no? No tiene la sociedad las mismas representaciones, ¿no? Las personas respecto a la mujer de clase media, con estudios universitarios, que trabaja bien, que tiene una buena posición, que la piba que a veces tiene que hacer trabajo sexual para pagarse la droga, ¿no? Entonces ahí tenemos que empezar con deconstruir nuestros propios prejuicios. Ese es el lema de nuestro programa, digo nuestro porque lo siento como mío, y de todo el grupo que venimos trabajando hace rato en el programa de prevención de consumos problemáticos, ¿no? De construir nuestros propios prejuicios que nos impiden hacer una buena intervención, ¿no? En el sentido de tener en cuenta estos elementos para hacer una buena intervención, para poder llegar a la persona con la que tenemos que trabajar conjuntamente para buscar una solución o darle una ayuda en el caso de que la busquen en el CAPS o en el hospital. Estos 4 elementos componen
¿no? Son los elementos indispensables para el modelo multidimensional, ¿no? Y es Graciela Toussaint, que es una trabajadora social, que crea esta noción de modelo multidimensional, ¿no? Y ven al consumo de drogas como un fenómeno plural, fenómeno, no hablan de enfermedad ni delito, son paradigmas desde mi perspectiva, esto desde mi perspectiva, ¿no? Lo dejo claro, obsoletos, que ya no tienen sentido, ¿no? Hablar de los consumos problemáticos como delito o como enfermedad, sino como un fenómeno plural. Son manifestaciones según los momentos históricos, las culturas, los modelos económicos, las situaciones particulares de cada sujeto y los diversos significados que les asignan a esas situaciones y las diferencias entre las sustancias, ¿no? Porque como les decía, no es lo mismo fumarse un porro en la plaza, en grupo, para ir a bailar, que tomarse una raya de cocaína antes de de ir a un consejo en una empresa multinacional, eh, que fumarse una pipeta en la callejuela del barrio, ¿no? No es lo mismo. Las sustancias también, las formas en que se consume la sustancia y las sustancias también son diferentes. Eso lo tenemos que tener en cuenta al hacer la intervención. No podemos intervenir desde como si tuviéramos un modelito para intervenir. No, pero si tenemos en cuenta esos 4 elementos, el sujeto, su contexto, ¿no? Las sustancias que consume y las representaciones sociales del contexto donde está inserto, vamos a poder hacer una buena intervención. Y realmente acompañar a esas mujeres, esos hombres, esas personas, en, ¿no? en la búsqueda de una solución para su problema. Dice, este modelo tiene en cuenta su carácter polifacético y complejo, obliga a utilizar diferentes enfoques más inclusivos, que den cuenta de los múltiples escenarios en los que se dan estos consumos, ¿no? Polifacético, porque como les digo, son muchas las drogas, muchas las formas de consumirlas, los momentos de consumirlas, los motivos por los que las consumen las personas. Es un fenómeno complejo. Entonces tenemos que utilizar diferentes enfoques para poder intervenir. El enfoque que Toussaint, digamos, resalta en este modelo multidimensional es el relacional, ¿no? Relacional. Cómo se relaciona ese sujeto con las sustancias en ese contexto social con el mundo circundante, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Y además, los diferentes sectores que pueden llegar a incidir en esa, digamos, intervención, ¿no? Porque puede intervenir el sector educativo, si la piba o el pibe, hablando de las chicas, ¿no? Si la chica está cursando en la escuela secundaria, va a intervenir el sector educativo. Se ha buscado ayuda en el CAPS, va a intervenir el sector salud. A lo mejor trabaja, también tiene que ver la parte laboral, o está en su casa, cómo es la relación con sus padres, con su madre, con su padre, con sus hermanos, con sus pares, los amigos, la relación con sus compañeros y compañeras en el colegio, con los profesores, con las profesoras, en el barrio. Todo eso, si nos es posible, lo tenemos que saber, porque eso nos ayuda a identificar los soportes con los que cuenta y también nos ayuda a ver cuáles son las pruebas
y también es un concepto que trabaja Martuchelli, con cuáles son las pruebas que ha debido atravesar en su tránsito por la vida, ¿no? ¿Cuáles son las significaciones que le da a esas, a esas vivencias, a esas experiencias? Por ahí, hablando con pibas a las que he tenido que intervenir, cuando hacía intervenciones en consumo, yo ahora lo único que trabajo en la universidad, así que lo único que se me permite es desde el programa de prevención de consumos problemáticos, es hacer extensión universitaria e investigación en el barrio, pero no podemos intervenir, ¿no? Entonces, cuando intervenía, sí me llamaba mucho la atención la necesidad de escucha, ¿no? Y de que podamos escuchar bien lo que la otra persona, ¿no? En este caso sería la mujer o la chica, la adolescente, la joven, me está contando, ¿no? Lo significativo que era, por ejemplo, encontrar una profesora o un profesor en la escuela que, que le ofreciera ayuda, que le ofreciera escucha, que le ofreciera atención, ¿no? Lo importante que era esa persona para ella. O que el director la hubiese llamado, la directora la hubiese llamado para ofrecerle ayuda o escucharla, ¿no? O que en el CAPS la trabajadora o el trabajador social me ayudaron y me relacionaron con el CPA, me lograron la derivación al CPA, me acompañaron para poder hacer la intervención. Sé que los tiempos, soy consciente, estoy en la universidad, pero estoy en el barrio también, transito el barrio, siempre voy al barrio. Ya no tanto como antes, debo confesarlo, porque no tengo tiempo, no me dan los tiempos, pero cuando cuando damos los talleres de prevención y hacemos las intervenciones para investigar, llego al barrio, escucho a la gente, ¿no? Y también sé cuán difícil es para las y los profesionales que están en territorio intervenir. Cuando vamos al barrio, las mujeres y las chicas, sobre todo, que son con las que más trabajamos, los varones también, nos cuentan las dificultades que tienen, ¿no? Nos cuentan las dificultades que tienen en sus vidas cotidianas y también las dificultades que tienen para acceder al sistema de salud y también para acceder al CPA, para, sobre todo las mujeres, para mantenerse, para acceder al sistema del CPA, para acceder a los tratamientos y para mantenerse en esos tratamientos, ¿no? Sobre todo las mujeres, porque las mujeres son las que se tienen que hacer cargo de las prácticas de cuidado. De esto habló Yusef en la charla anterior, ¿no? Las prácticas de cuidado recaen sobre todo sobre las mujeres. Eso también impide que las mujeres puedan acceder a los tratamientos o que ellas mismas quieran ir a hacer un tratamiento. Primero, porque tienen que cuidar a los chicos, a las chicas, al padre, a la madre, al abuelo, a la abuela, ¿no? Pero además, porque las que son madres tienen miedo que si se judicializa el caso le quiten a los niños, ¿no? Ojo con eso también. Mucho cuidado con eso. Porque, como les digo, no hay una receta para ser madre adecuada. Es muy difícil para las mujeres que viven sus vidas en sectores populares y que hacen consumo problemático, mantenerse firmes en ese sistema, ¿no? Muy difícil. Y tienen mucho miedo también de que se judicialice sus casos y le quiten a sus hijos o a sus hijas.
Entonces ahí tenemos que ser muy, muy, muy cuidadosos en nuestras intervenciones, ¿no? Este, de eso también hablo en mi tesis doctoral, ¿no? Este, eh, sobre lo difícil que es para una madre joven de sectores sociales vulnerabilizados, crear a sus hijos y mantenerse sana y firme en este sistema, ¿no? A veces no se acercan a pedir ayuda por eso, ¿no? Por miedo a ser judicializadas y que pierdan la tutela de sus hijos. Nosotros habíamos dicho que interveníamos desde el modelo comunitario subjetivante, ¿no? Modelo comunitario tiene que ver con esa cuestión que se conforma, que se construye en común en la comunidad, ¿no? Teniendo en cuenta, enfoque relacional, dice Pauset, ¿no? Teniendo en cuenta la subjetividad y la intersubjetividad. ¿Cómo se relaciona ese sujeto con su mundo, con los otros, con las otras, con los otros? ¿No? ¿Cómo es su vida en la cotidianidad? Parte del supuesto que el consumo de droga es una, eh, es una situación muy compleja que no puede abordarse de un modo aislado de los contextos sociales en los que se da, lo que lleva a respuestas creativas y flexibles que contemplan un enfoque transdisciplinario y multisectorial, en un enfoque en el que convergen las perspectivas económicas, sociales, psicológicas eh, y médicas de abordaje teórico y práctico provenientes de experiencias y lecciones aprendidas, ¿no? Es un fenómeno complejo que no puede abordarse de modo aislado, como si fuera una cosa que sufre o padece una mujer, un hombre, un joven, ¿no? No, no se da de modo aislado, se da en un contexto social. Por eso es que hablamos de comunidad. Es un problema común, ¿no? Que más vale que exige múltiples respuestas que tienen que flexibilizar y crearse teniendo en cuenta todas las miradas, ¿no? Del equipo interdisciplinar. Aquí entra no solamente el psiquiatra, el psicólogo o la psicóloga, ¿no? La psicología, sino también tiene mucho que ver, es muy importante eh, la mirada del trabajo social, ¿no? Porque el trabajador social o la trabajadora social conocen el territorio, conocen el contexto, depende de dónde esté trabajando, ¿no? En el CPA, en el CAPS, en el hospital de día, en alguna organización social, en algún comedor comunitario, en un merendero, en el club, en la escuela, donde trabaje, ¿no? Tengo que tener en cuenta todas las disciplinas que intervienen en la problemática. Y multisectorial, como les decía recién, salud, educación, trabajo, recreación, la religión también tiene que tener lugar la religión, porque las personas asisten a diferentes templos o iglesias a profesar su fe, ¿no? Y muchas veces encuentran en la iglesia o en el templo evangélico la respuesta que no encuentran en sus propios hogares o con las personas con las que se relacionan, ¿no? Encuentran en esos lugares y
sabemos las personas que intervenimos en la problemática que es común escuchar a las mujeres hablar de la iglesia, sobre todo del templo, ¿no? Encuentran ahí eh, una respuesta, ¿no? Apoyo psicológico, apoyo afectivo. Encuentran ahí un soporte material, porque les ayudan materialmente, y no material o simbólico, porque las sostienen. También eh, tenemos que tener en cuenta todas estas, las perspectivas económicas, sociales, psicológicas, culturales, médicas, de abordaje teórico y práctico, ¿no? Todo el abordaje teórico, no solamente tener en cuenta lo que dicen las teorías, sino lo que me ha dado, digamos, lo que me ha servido, lo que me ha venido a bien hacer en mi práctica como profesional, ¿no? Y también las experiencias y lecciones aprendidas, porque eh, las personas que tienen un consumo problemático tienen muchas experiencias vividas, ¿no? Y a partir de esas experiencias podemos ir como consolidando la intervención. Bien. Eh, el paradigma comunitario subjetivante tiene en cuenta el significado asociado a las drogas, determinado no solo por sus propiedades farmacológicas, sino también por la forma en que la sociedad define el consumo de esas sustancias, ¿no? Eh, no solamente las drogas están determinadas por el efecto que produce en las personas que las consumen, sino también por la forma en que son vistas, en que son definidas, en que son eh, como enjuiciadas, ¿no? Esas drogas. Un ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Eh, no es lo mismo el consumo de marihuana en Jamaica, por ejemplo, o en Portugal, o en España, este, que en Argentina, ¿no? Depende de la cultura de cada pueblo, ¿no? La cultura, cómo definen a esa sustancia. Por ejemplo, en Jamaica, la marihuana es una droga que está legalizada y la gente no la ve como droga, ¿no? Entonces no hay, digamos, un prejuicio contra su consumo. No pasa lo mismo en la Argentina, por ejemplo, donde todavía su consumo no ha sido legalizado, excepto las personas que tengan el ReproCan, ¿no? Que han hecho el trámite ante el ReproCan para el uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados. El fundamento que rige o que establece eh, el paradigma comunitario subjetivante es que una política preventiva no puede abstraerse de la estructura socioeconómica y de los aspectos sociales que constituyen el contexto de los consumidores de drogas, ¿no? Eh, una política preventiva. Si voy a hacer prevención en el barrio, no puedo, o en el colegio, ¿no? O en el club, no puedo dejar de lado de considerar la estructura socioeconómica y de los aspectos culturales de ese contexto social de los consumidores de drogas.
porque si no, voy a vender un proyecto, un programa que no tiene nada que ver con el contexto social en el que están inmersos esos consumidores, ¿no? Este modelo no está instalado en la sociedad actual, no es tan usual en nuestra sociedad, ¿no? Es como, ya fue creado en el 2006, empezó a hablar Graciela Toussaint de este paradigma, pero eh, hay que tener en cuenta todos estos aspectos, ¿no? Para poder instalarlo en la sociedad. Ya dijimos, ¿no? El sujeto, el contexto es muy importante, las drogas, las sustancias que se consumen y las representaciones sociales, ¿no? Porque, como dice Topse, tiene que ver con la forma en que la sociedad define el consumo de las drogas. Ahora, dice que se parte del supuesto de que el problema del consumo de droga no es un problema individual, sino comunitario. Si vamos a partir desde ahí, porque cuando se habla de consumo de droga, se habla de tal o mi gatita está maullando, me está pidiendo atención. Si escuchan un maullidito es ella. Se parte del supuesto, obviamente, comunitario subjetivante, ¿no? Tiene en cuenta la subjetividad de esa comunidad. El consumo es responsabilidad de toda la comunidad. Entonces, a partir de eso, ya la mirada cambia totalmente, ¿no? Por lo general, si vamos a la escuela y damos un taller, vamos a escuchar, ¿no? Voces disonantes, como que no, la escuela no puede hacerse responsable del consumo de droga de sus estudiantes, no es responsabilidad de las autoridades ni de los docentes de esa escuela, en el barrio tampoco nadie se hace responsable, la culpa es del padre, la madre y de la piba o el pibe, o si los adultos hacen consumo, la culpa es de esa familia o de esa persona, de esa mujer o de ese hombre. La comunidad no se involucra. Y creo firmemente en este paradigma, ¿no? Creo que si toda la comunidad, si toda esa comunidad donde se da el consumo se responsabilizara, se comprometiera, ¿no? Responsabilizarse a nivel solidario, se comprometiera con esa problemática, la problemática no sería tan acuciante como es en este momento, ¿no? Es grave la situación, es grave la situación, sobre todo en los barrios más vulnerabilizados, donde las pibas y los pibes están consumiendo paco, donde se está fumando la pipeta. Lo deben haber escuchado ustedes, ¿no? Se habla de pipeta. En los sectores medios se hablan de las drogas de diseño, del ácido, del éxtasis, ¿no? Le dan diferentes nombres a las drogas, pero como les dije, no tienen, son peligrosas también, ¿no? Porque son de producción ilegal, privada, ilegal. No saben qué tienen esas sustancias. De hecho, ha habido casos de intoxicación masiva e individual. O sea que también no son, digamos, inofensivas, ¿no? Pero no se habla tanto de esas drogas, ¿no? Como de el paco que consumen los chicos en las villas y ahora la pipeta que consumen las pibas, los pibos y también algunos adultos en los barrios más vulnerabilizados. Un aspecto importante a considerar es la posibilidad de que las personas reflexionen y decidan sobre sus futuros posibles. Y aquí, en esto, ¿no? Entra en cuenta, entra a jugar
la idea de proyecto, ¿no? La idea de proyecto. La idea de proyecto es muy importante para las personas que hacen un consumo problemático, ¿no? Y dice Aires como que es interesante no poner el acento en lo individual, sino en la intersubjetividad, en la interacción, ¿no? Que se construye a partir de la existencia en común. La idea de proyecto, ¿no? Eso, sostener el proyecto de vida futuro. Eso a las personas les da un sentido de vida. Hay un librito muy interesante, un librito, digo yo porque lo quiero, es un libro que escribió Martín Wellman, que es un sociólogo de la UBA, que ya lo va a venir a presentar al libro a nuestra facultad, tal vez en el segundo cuatrimestre, que habla sobre la construcción del sentido de la vida, ¿no? El sentido de la vida, que se pierde precisamente cuando la persona tiene un consumo, la mujer, el varón, la persona trans, ¿no? Joven, adulto, adulte, niña, niño, ¿no? Se pierde ese sentido. Pásame el precio de los pantoches. Se pierde ese sentido de la vida cuando se cae en un consumo problemático, ¿no? Martín Wellman escribió este libro a partir de la escritura de su tesis de maestría, que la hizo en Buenos Aires en una organización no gubernamental que interna a personas con consumo problemático, sobre todo varones son, pero está muy interesante, ¿no? El sentido de la vida. Ya lo va a venir a presentar, así que los vamos a invitar, Nazarena, para cuando Martín presente su libro. Bien. Esto también, como ya vamos terminando, los sujetos y sus contextos grupales, culturales y o sociales son colocados en el centro de los abordajes desde este modelo, ¿no? Sujetos y contextos grupales, culturales y o sociales son colocados en el centro de estos abordajes, lo más importante. No podemos dejar de lado el contexto, ¿no? Grupal, cultural y o social. Es necesario, recuerden, desde este paradigma, una ruptura con las concepciones unidimensionales del consumo de drogas, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que tienen en cuenta una sola dimensión en la intervención del consumo problemático. Por ejemplo, las que tienen en cuenta nada más que la personalidad del sujeto, ¿no? No tienen en cuenta su contexto, tienen en cuenta su conformación psiquiátrica y psicológica, pero no las cuestiones que lo hacen, lo conforman como sujeto. Son múltiples las dimensiones que nos conforman. Acuérdense que en estas entran la dimensión laboral, educacional, familiar, religiosa, recreativa, grupal, la pareja, todas esas cuestiones hay que tener en cuenta, ¿no? Cuando se interviene en la problemática de consumos. Pero sobre todo cuando trabajamos en prevención. En prevención es necesario tener en cuenta estrategias preventivas centradas en el cuidado y el reconocimiento de sí mismo y de los otros, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? El cuidado y el reconocimiento de sí mismo y de los otros. Bueno, llegamos a la parte final de la charla.
con la noción de interseccionalidad, que es creada por, Crenshaw, que es una socióloga negra, que en el 2002 comienza a hablar de los derechos de la mujer y de los derechos de la mujer negra y de esta noción, ¿no? Que nos sirve como herramienta para estudiar, entender y responder a las maneras en que el género se cruza con otras identidades, ¿no? Y cómo estos cruces contribuyen a experiencias únicas de opresión y privilegio. Fíjense, ¿no? Si yo utilizo esta herramienta, me voy a dar cuenta cuáles son las diferentes identidades que configuran a la persona con la cual estoy interviniendo, ¿no? Si es mujer, ¿no? La raza, blanca, negra, pertenece a un grupo étnico, cuál es su clase social, dónde trabaja, dónde se desempeña, es casada, es soltera, tiene hijos, no tiene hijos, ha podido acceder al sistema de salud, cómo accedió al sistema de salud, ¿tiene obra social? ¿No tiene obra social? ¿No? Fíjense cómo de esa manera yo voy a poder, digamos, descubrir las diferentes identidades, como una capa de cebolla, ¿no? Que constituyen a esa persona con la cual voy a intervenir. La transversalidad es una teoría feminista, ¿no? Desde mi punto de vista, y creo que varias y varios van a estar de acuerdo conmigo, supera a la perspectiva de género, ¿no? Porque es una metodología para la investigación y un trampolín para una agenda de acciones en el ámbito de la justicia social, ¿no? Justicia social, como les decía recién, ¿no? Las diferencias entre una mujer blanca de clase media alta, empresaria, que toma cocaína para asistir a una reunión de directorio en una empresa multinacional, que la piba está fumando una pipa en una esquina a oscuritas en la calle, ¿no? Hay mucha diferencia. Comienza con la premisa de que la gente vive identidades múltiples, formadas por varias capas. Fíjense si esto no les ayuda a entender la configuración de su propia identidad y de su propia subjetividad, que se derivan de las relaciones sociales, la historia y la operación de las estructuras de poder, ¿no? Relaciones sociales, la historia de cada una, la historia del lugar donde vivimos, del contexto, y la operación de las estructuras del poder. Acá tiene mucho que ver la estructura del poder, ¿no? En esta cuestión de la opresión que viven algunas personas, ¿no? Experiencias únicas de opresión y privilegio para otras. El análisis intersectorial tiene como objetivo revelar las variadas identidades, exponer los diferentes tipos de discriminación y desventaja que se dan como consecuencia de la combinación de identidades, ¿no? Una mujer de pueblos originarios, de edad media, que no tiene la secundaria terminada, la primaria terminada, que trabaja de empleada doméstica, que no está en el mercado formal, sino que trabaja de manera informal,
que tiene, es madre soltera de 4 hijos. El marido está desaparecido, ¿no? Fíjense cuántas identidades configuran la subjetividad de esa mujer y cuántos tipos de discriminación y desventaja puede llegar a vivir, ¿no? A partir de esa identidad. Esta noción de interseccionalidad busca abordar las formas en las que el racismo, el patriarcado, la opresión de clases y otros sistemas de discriminación crean desigualdades que estructuran las posiciones relativas de las mujeres y las minorías. Excelente esta noción que la venimos trabajando desde hace un tiempo, que fue creada por esta Crenshaw, que es una socióloga, una activista negra, ¿no? En defensa por los derechos de las mujeres negras, que obviamente han sufrido diferentes discriminaciones por racismo, por el patriarcado y por la opresión de clase y otras desigualdades, ¿no? Que sufren las mujeres y las minorías. Bien, acá estaríamos terminando la charla. Yo me dispuse a abrir algunas como preguntas que abren a más preguntas, ¿no? Porque digo yo que las preguntas nos abren a más preguntas. Digo, ¿qué consumimos? A ver, no me deja leer la pregunta. ¿Qué consumimos y qué nos consume? ¿Quiénes pueden elegir y quiénes no? ¿Cómo construimos alternativas desde lo comunitario? ¿Y qué consumos sienten que les cuesta más cuestionar? Yo les preparé estas preguntitas como para animarlos a que podamos interactuar, ¿no? En la medida de lo posible les responderé. Ustedes también me pueden contar algunas cosas, ¿no? Que surgen desde sus experiencias e intervenciones. Caro, qué alegría verte. Estoy pensando, pero no me voy a quemar porque soy muy bocona, así que hable otra. No, no, ¿por qué decir que sos bocona? Pregúntale a mi amiga Nasa. Soy excelente profesora y feminista. ¿Eso soy yo? Defensora de la noción de interseccionalidad. Hola, Marisa. Ahí está el Mari. Estoy hace rato, ¿eh? Bueno, queda abierto el momento del debate, de preguntas, quienes quieran realizar algún aporte, contestar alguna de las preguntas que acaba de realizar Adriana, que en realidad son preguntas disparadoras para poder generar un debate y un intercambio entre nosotros y nosotras. Tranquilamente pueden abrir el micrófono y consultar o realizar sus aportes. Hay que Dale, Mari. Marisa. Iba a decir algo, Adri, pero me deja de callo, ¿eh? compartir. Primero, bueno, agradecer esta oportunidad de charla porque para nosotros que, bueno, que vamos a ser futuros profesionales, algunos, me parece súper interesante. El tema de consumos problemáticos no es un tema que, digamos, me he acompañado, si se quiere, o he estado muy cercana.
Me interesa mucho, porque bueno, como voy a ser futura AT, necesito tener un poco más de información sobre esto. Obviamente que todo lo que aportás, Adriana, para mí es súper importante desde tu experiencia y desde todo lo que nos brindás como docente. Rescato eso básicamente, más en este momento que estamos padeciendo estos paros y están poniéndole toda la mejor como para seguir capacitándonos. Así que en primer lugar eso. En segundo lugar, bueno, no sé si se ha hablado como consumo, las redes. Yo pienso que también hoy en día es algo que por ahí no es justamente algo que se ingiere, pero se ingiere en la mente, ¿no? Y no sé si eso también entra dentro de los consumos problemáticos, cómo se aborda, porque hay infancias que están, yo por ejemplo, que estoy asistiendo a adolescentes, están las 24 horas con los celulares, en los momentos en clase, en momentos digamos, en un recreo donde se pierden espacios de cercanía con otros compañeros y todas esas cuestiones, digo, qué difícil hoy en día la tecnología, cómo se utiliza, bueno, ni hablar de quienes nos gobiernan, cómo entró todo también desde las redes. Así que bueno, nada, si se puede hablar algo específicamente sobre eso, me interesaría mucho tener esa información. Viste, Marisa, gracias Marisa, viste que está considerado un consumo problemático, ¿no? Desde la ley Jacob está considerado un consumo problemático y por lo tanto, digamos, darle una respuesta. Eh, este, yo creo que desde el posicionamiento del modelo comunitario, ¿no? Partiendo desde ahí, deberían hacerse como arreglos, ¿no? Como acuerdos entre los padres y los docentes de escuela, ¿no? Porque a menores de 16 años, todo consumo para menores de 16 años es problemático. Si vemos que el consumo tecnológico y la cuestión de las redes está complicando la subjetividad de esas niñas, de esos niños, de esos adolescentes, ¿quiénes tienen que tomar cartas en el asunto? Les adultos, ¿no? ¿Quiénes son en la comunidad les adultos? Las familias, padres, madres, los responsables de esas niñeces, de esas adolescencias, y las autoridades y docentes de las escuelas, ¿no? Acá en Villa Mercedes hay una escuela que es privada, que ya directamente, no sé, no puedo decir cómo habrán sido los acuerdos entre padres, docentes y autoridades para llegar a la prohibición del uso del teléfono en clase. Ya empezaron con algo. En otros países directamente, que fueron los precursores del uso de la tecnología, ahora han dado marcha atrás y están prohibiendo el uso de las redes en menores de 16 años, en menores de 16 años, sobre todo en los espacios educativos, porque los chicos no prestan atención a lo que les dicen los docentes, ni le prestan atención al compañero o la compañera, no festejan, no interactúan, no hay construcción de intersubjetividad, porque están como, ay, es horrible lo que voy a decir, parecen zombies, ¿no? Parecen zombies. Yo entiendo que la tecnología es muy importante, miren si no se importante que ahora podemos estar nosotros conectados en este momento charlando sobre este consumo, ¿no? Nos podemos ver, nos podemos escuchar, pero en el mal uso de la tecnología, como todo, ¿no? Tiene que evitarse, tiene que prevenirse.
tiene que prevenirse. Yo ya no sé, el mal ya está hecho, ¿no? A mí me parece, desde mi perspectiva, lo que observo es que los responsables de las niñeces, tienen que evitar pasarle a las niñas y a los niños, a los bebés, el teléfono, porque aparte de que emiten ondas electromagnéticas que no son favorables para la salud de niñas y niños, eh, están ahí, se meten los niñitos en el teléfono o en la pantalla o del televisor o de la computadora y están horas y horas absortos como zombies pegados a la pantalla, ¿no? Y eso obviamente crea una adicción. Sí, O no crea una adicción en nosotros, sí, que total. somos adultos. No ha creado una adicción, realmente. Sí. Por ahí también aparece, A mí me perdón, Marisa. preocupante no solamente el tema de no poder prestar, no para hacer, cierro solamente eso, que me parece preocupante esta cuestión, básicamente no solo porque no se llega a prestar atención en el aula, ¿no? Es el contenido que reciben esos chicos, es todo lo que tenga que ver con la sexualidad, que está a orden del día, todo. Después de ahí todas las plataformas que se suben y donde las pibas o empiezan muy chica a mostrarse y todas esas cuestiones que también hacen a este tema, ¿no? A ir con otras adicciones, a tener el consumo de dinero, los chicos también, a jugar, a entrar en esas, obviamente en los juegos donde se invierte dinero, ¿no? Que Yo, empiezan a manejar cuentas bancarias de los padres, estas yo cuestiones creo, también. Pensando Marisa, en todo eso, ¿no? yo creo, Marisa, que es una responsabilidad de la comunidad y que se debería llegar a acuerdos entre los responsables de las niñeces y, digamos, padres, madres, abuelos, abuelas, los que estén a cargo de los niños y los niños, y acordar el uso, ¿no? Del teléfono también. Tiene que haber un cuidado de la familia, de la familia extensa, del grupo donde estén insertos esos niños, esas niñas. Es también responsabilidad de la familia. Caro, ¿vos querías agregar algo? Vos te ocupás de esto, tratás este tema de las redes. Sí, pero digamos, no, hola, ¿cómo va? No la trato desde el fenómeno de la adicción, que sería más psicológico, sino con respecto a los cambios sociales que se producen. Entonces, bueno, con respecto al tema de la adicción, obviamente que nadie puede negarlo, ¿no? El hecho, ahí sí cuando antes de que hablara Marisa me quedé pensando en el tema de elegir, ¿no? ¿Qué podemos elegir? Hay la segunda pregunta me parece. ¿Hasta dónde es una elección? Por eso la pregunta, ¿no? Cállate, a Claro, ver. por eso, por eso. Algunos no pueden elegir, ¿no? Algunos están Claro, creo que no imposibilitados. sé, no soy una experta en consumo problemático, pero digamos que el problema viene en que uno no puede elegir no hacerlo, digamos. También hay muchas En el cosas que caso, puedo pensar con respecto a eso, ¿no? Pero bueno, por me iría ahí muy por las podemos ramas. pensar que las personas pueden elegir no caer en un consumo problemático si tienen los soportes y las redes, digamos, disponibles para sostenerse en el entramado, ¿no? Ahora, cuando las personas están, digamos, vulnerabilizadas por el sistema, no tienen soportes de dónde asirse, es muy difícil no caer en el consumo problemático. Ahí Estoy hay muy de otra cuestión que acuerdo. hay que tener. Ahí hay que ver cuáles entramados sistémicos, digamos, son visibles Ajá. y cuáles no, digamos. Porque, por ejemplo, si me pongo a pensar un poco en esto que yo hablo de las neurodivergencias y toda la cuestión, el TDAH, que es lo que se supone que es el déficit de atención, que es lo que aumenta el uso de las redes
y la tecnología, en realidad se producen por un déficit de dopamina y necesidad de estímulos constantes. Por lo tanto, la gente neurodivergente con TDAH es mucho más propensa a caer en adicciones, digamos, no adicciones, en consumos problemáticos de infinidad de cosas. Por ejemplo, es un tema que no ha sido estudiado. Y también, por ejemplo, en las escuelas que no están adaptadas para ese tipo de neurodivergencia, expulsan a los chicos neurodivergentes y pueden llegar a caer en un consumo. Hablamos la próxima, así que se me acaba de ocurrir esto, ¿no? Pero el tema, por ejemplo, de las neurodivergencias es algo que yo estoy porque yo tengo TDAH, ¿no? Bueno, entre tantas otras cosas, ya me voy a quemar. Y hay uno, viste, por ejemplo, lo que dicen es, te drogás para adaptarte al sistema porque en el sistema, de alguna manera, o porque hablas de más, o porque interrumpís, o porque te moves mucho, lo que sea, o te formas digamos, un ambiente que acepte con el que puedas convivir. Es complejo. Las instituciones educativas todavía son muy normalizadoras en ese sentido. Entonces, también hay que ver ahí no solamente la dispersión de los chicos en la escuela, sino querer, yo esto porque ya soy abogada del diablo y vamos a ver otros puntos de vista, ¿no? Pero ¿por qué obligarlos a chicos que son dispersos a estar sentados 2 horas en un régimen de normalización que ya está obsoleto para mí? Habría que plantear no solamente como una adicción, sino cómo hacemos también para que haya un cambio en las instituciones educativas, por ejemplo. Eso ya merecería un cambio del orden social directamente, pero que no está, no está en nosotros, ¿no? Pero creo que realmente pienso que la educación va a tener que cambiar indefectiblemente. No va a quedar otra cosa, ¿no? Porque me parece que el aula virtual va a ser como moneda corriente, por lo menos para, digamos, la universidad y no sé si la secundaria. Me parece Sí, que el hay que ver aula va a dejar de sí. existir. A mí me parece, por cómo son los cambios tecnológicos tan rápidos, tan grandes, tan fuerte el cambio de la tecnología, nos supera totalmente. Para mí, vamos hacia eso, vamos hacia ahí, hacia como que el aula va a dejar de existir. Y bueno, ahí también toda la sociedad tendrá que acomodarse a esas nuevas maneras de vivir y de construir la subjetividad, porque no sé, ¿no? Recuerden cuando estuvimos durante la pandemia, lo difícil que fue como comunicarse, ¿no? Realmente comunicarse, interactuar, sentirse acompañado. Eh, Fue una prueba para la humanidad y sobre todo para las personas que tienen consumo problemático. Terrible, terrible por un montón de cuestiones. Adri, Sí, por ahí en relación a lo que están hablando, me parecía como importante aportar la importancia de que exista una política de prevención fuerte y que no solamente las instituciones lleguen cuando la persona ya se encuentra en una situación de consumo, eh, sobre todo teniendo en cuenta que ahora aparece la tecnología cobrando como mucha presencia en nuestro día a día. Y sin olvidar también que la ludopatía es un consumo problemático, por ejemplo, y hoy en día está muy marcado y también muy naturalizado los casinos virtuales, por ejemplo, mucha publicidad vinculada a la temática y personas que realmente pierden absolutamente todo lo que tienen eh, por tener este consumo problemático que es la ludopatía y que está más al alcance de la mano y con mucha más accesibilidad con un teléfono en la mano. Yo digo, por ahí remarcar la importancia de que las instituciones encargadas de abordar situaciones de consumo problemático tengan una política de prevención bien marcada desde las infancias, desde las juventudes, en las adolescencias. Y por ahí quería leer los comentarios que están llegando al chat. No sé si los alcanzaste a leer, Adri, los leo en voz no, alta. no lo he leído.
No. Xiaomi, que no sé quién es, no sé si es Norma. Dice, agradezco mucho por toda la información y es bien dicho, una pregunta abre más preguntas. Ojalá que se pueda en algún momento acompañar. Por el momento me sirve para poder entender y contener el día de mañana cuando sea técnica universitaria en acompañamiento terapéutico. Sabina dice, tengo 5% de batería, estoy enchufada, jaja. Pensaba, como decía profe, en el contexto y en los prejuicios. Cómo trabajar con las familias que tienen un hijo o una hija con adicciones. Quedan marginados y marcados con la etiqueta. Es necesario programas de salud mental. Y hace un aporte cuando se generó este debate en torno a las escuelas, dice, en casi todas las escuelas se prohibieron. Las salas argentinas, hasta los profesores no pueden usar en el aula, entiendo que está hablando de los teléfonos. En la 147 los alumnos no usan celular, en varias escuelas ya está eso a full, no solo los videojuegos, sino también el juego, jugar por plata. Ah, bien. Y Atuel Coronel dice, me pareció muy valioso y clarificante las categorías condición de clase, nivel educativo, acceso económico de la mujer que atraviesa un consumo problemático. Cómo se puede ver mucho en comentarios de redes sociales hoy en día, cosa de marrones, eso es de marrón y de villera. Me parece importante marcar esas diferencias en donde los recursos y vínculos familiares no están disponibles y hacer énfasis en la presencia de las instituciones y del Estado. Gracias y saludos. Gracias, gracias. Creo que no solamente el Estado, sino la comunidad, ¿no? Todos, todos, todes. Sobre todo en las comunidades más vulnerabilizadas por el sistema social, ¿no? En cuanto a lo económico. Eh, es, es grave la situación con respecto a los consumos. Y sé que se intenta desde las instituciones como dar respuesta, de alguna manera, dar respuesta a la problemática, pero no dan abasto, no dan abasto, ni con la atención de las personas que se acercan pidiendo asistencia, ni tampoco con los programas de prevención. Por eso, digamos, el paradigma comunitario subjetivante insiste en que esos proyectos, esos programas deben estar orientados teniendo en cuenta los contextos socioeconómicos y culturales donde se dan los consumos problemáticos, ¿no? No son para todos iguales, no tienen que ser para todos iguales. Y siempre, siempre tener en cuenta la posibilidad de que ese sujeto a quien va dirigido, digamos, el discurso de prevención, pueda desarrollar un proyecto de vida. No algo que esté muy lejano a él o a ella, sino algo que pueda lograr desde sus propios soportes, ¿no? Teniendo en cuenta dónde está inserto, porque por ahí se le propone cosas que nunca van a poder lograr, ni jamás van a poder acceder, porque no tienen los recursos económicos, porque no tienen los recursos simbólicos, porque no tienen soporte. No es lo mismo recursos que soportes, por eso los nombro ambos, ¿no? Los proyectos tienen que estar orientados a esas personas más vulnerabilizadas del sistema. Para todos, porque a todas las clases sociales atraviesa la problemática, pero ya sabemos que las clases media, la media alta o la alta tienen recursos y soportes para poder desandar, ¿no? El consumo y poder encontrar soluciones. En cambio, a las clases más vulnerabilizadas se les obstaculiza totalmente el acceso a los bienes y servicios, el acceso a la salud, el acceso a los tratamientos, el acceso a los proyectos de vida. Por eso la insistencia en este paradigma, ¿no? Ver cómo se puede laburar con la gente, con los docentes, con las autoridades, con las chicas del CPA del barrio, del CAPS del barrio, perdón,
con algunos vecinos que están más interesados, el técnico de fútbol, el que prepara a los chicos para el partidito, porque también por ahí en algunos barrios la única posibilidad de recreación que tienen las pibes es jugar al fútbol, ¿no? Y en todos los equipos hay un entrenador o alguien que los representa, un adulto, adulta que los representa. Y trabajar con esa gente, ¿no? Trabajar con esa gente. Son personas de buena voluntad que no tienen mayores intereses más que trabajar para las niñez y la juventud. Con esa gente tenemos que trabajar. Sí, a En mí me esta parece cuestión. que Norma está pidiendo la palabra. Sí. ¿Me escuchan? Todo. Hola, 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 ¿me hola. escuchan? Hola, hola, ¿me escuchan? No, Perfecto, Norma. hola, Sí, se escucha. ¿me escuchan? Creo Bueno, que no nos no, escucha. pues está cortado, no sé. Sí, Bueno, mira, yo le no, escucho. se corta un poco, pero bueno, no importa. Lo que decías, Adriana, acuerdo absolutamente. Bueno, una anécdota que sucedió este fin de semana, se perdió un niño que estaba acá en el barrio, que era del barrio Güemes. Bueno, la policía lo andaba buscando el sábado a las 13 horas, apareció el domingo a las 15 por acá. Bueno, esto de aceitar las cuestiones de la policía, de los CAPS, de los vecinos, de la familia, es muy importante lo que estás diciendo, porque gracias a eso y a la comunicación telefónica con el profesor de fútbol, etcétera, pudimos dar con el pibe. Este, él durmió en una plaza de acá del barrio a las 2 de la mañana. ¿Dónde estaban las autoridades? No sé. La madre, no sé. En la familia donde se quedó él, que había una fiesta y que la madre del chico, del amigo, lo echó, no sé. Entonces, bueno, hay un montón de cosas que trabajar en este tema que yo siempre digo de tender puentes, porque nadie sabe en qué momento le va a tocar también. ¿Me escuchan? Sí, sí, te Ah, escuchamos perfecto, bien. perfecto. Bien, bien. Por eso, buenísimo lo que estabas diciendo, Adri. Y otra cosa que agradezco es que se haya tocado este tema de género y adicciones, porque claro, siempre se habla del hombre, del hombre, del hombre, y la mujer quedamos ahí pintadas. Y otra cosa que agradezco que haya traído acá a este conversatorio es el tema del feminismo popular y el feminismo negro, porque el feminismo blanco es de privilegio y es el que siempre estamos ahí pensando y no pensamos en los marrones, porque Argentina es marrón, nos guste o no. Así que bueno, quería traer eso que es importante. Me interesaron las preguntas. La última no la alcancé a escribir, no me acuerdo cómo era. ¿Qué consumimos y qué nos Consumos consume? sienten que les cuesta más cuestionar. Bien. ¿Y quiénes pueden elegir y quiénes no? Y bueno, ya sabemos, no pueden elegir los que no tienen los recursos, claramente. Eso es como que es lo que les toca, como dicen. Entonces, ¿y qué consumimos? Consumimos todo lo que tenemos a la mano. Esto que dijo Marisa es re importante con el tema de las niñeces, el tema de las pornografías que se ven en las aplicaciones. Me consta porque me han comentado de niños de 11 años que están en las aplicaciones sin ningún filtro, los casinos online, los videos de muerte, donde se mata gente, compiten por matar gente. Bueno, y ahí estaba recién viendo en la tele que son los bautismos de las escuelas secundarias, que es fusilar a gente. Entonces, bueno, estamos absolutamente como una sociedad enferma, así lo digo y así lo sostengo. Cosa que la salud mental es lo que no se quiere tratar. Hay negociados en que no se quiere, no se permite, porque bueno, ya sabemos lo que es la salud mental.
Entonces, bueno, eso, traer esos temas que son gravísimos, 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 porque les está afectando a las niñeces y creo que todos, vos decías, Adriana, que no sé si se puede, es difícil, no, sí, se puede, y todos somos responsables en esta sociedad, por acción o omisión, de que pase lo que está pasando. Entonces, quiero ser vehemente en esto, de hacernos cargo y que no mire más para otro lado. Eso es mi invitación. Gracias. Gracias, Norma querida, no me había dado cuenta que eras vos. Lo que pasa es que no Ahora, tengo... ahora que te escucho la voz, con Norma Sí, trabajamos de hace años en el barrio, hace 4 años que estamos sí, laburando en el barrio, y sí. sí, vamos a tratar ahora, a partir de este año, vamos a tratar el nuevo proyecto de investigación, vamos a estar 4 años más, vamos a tratar de que se nos unan el CAPS y la escuela y el club del barrio, el merendero de Norma es histórico, ahí en la casa de Normis, como le dicen los chicos, histórico en el barrio. Así que vamos a tratar de sumar a estas organizaciones para poder hacer un trabajo de prevención de la salud integral, ¿no? Ya fue aprobado el proyecto, así que estamos recontentas, Norma. No te he contado, pero el proyecto fue aprobado, así que ya vamos a empezar a trabajar en el segundo semestre, todavía no, en el segundo semestre comenzamos a trabajar en el barrio. Con esta intención, ¿no? De, Bien, porque me están preguntando los chicos cuándo hay taller, cuándo hay taller, y hoy los traje a pintar, a dibujar, a que charlemos un poco. Así que ya les ¿viste? voy a contar. Eso es prevención, ¿ve? Eso es prevención de consumo de sustancias psicoactivas. El colaborar, acercarse, darles afecto, hablarles con afecto. No se olvidan nunca más de eso, ¿no? De las personas que les sirven de referente, son amables, como afectivos. Eso es lo que necesitan las niñeces y adolescencias en los barrios más vulnerabilizados, que los respeten y los consideren como personas. Adri, te leo algunos comentarios más que van llegando al chat. Dale. Enrique Otero dice, es que muchas veces ese es el problema, que estos proyectos están armados desde afuera y no desde las propias personas que padecen el consumo. Carolina Guso dice, excelente la presentación, muchas gracias por habilitar estos espacios. Verónica Montenegro, muchas gracias. Yamila Ramos dice, buenas tardes, muy importante el enfoque multicausal, porque la psicología y psiquiatría suelen tratar este problema de manera individualizada, subjetividades adictivas, síntoma y no consideran el contexto ni las representaciones sociales. Muy Ujú. buenos los aportes. Carla Jaime dice, excelente la disertación, particularmente me han impactado en gran manera mis intervenciones profesionales de consumo, atravesado por pobreza y discapacidad. Ese es un gran tema para trabajar también. Estefanía González dice, muy enriquecedor, muchísimas gracias. Y Atuel Coronel tiene una pregunta. Dice, al hablar del rol de la comunidad en el acompañamiento, ¿refiere a organizaciones de la sociedad civil, a grupos organizados de voluntarios, a que cada sujeto puede, debe acompañar desde su conocimiento y capacidad? Exactamente, ¿no? A las organizaciones no gubernamentales, a las organizaciones, digamos, públicas, como en este proyecto que nosotros vamos a implementar, aunamos al CAPS del barrio, la escuela primaria y secundaria, el club del barrio, el merendero, por ahí tenemos intenciones de hablar con algunas de las iglesias o templos que hay ahí en el barrio para ver si se quieren sumar, desde esta perspectiva, ¿no? Comunitaria, subjetivante, teniendo en cuenta las experiencias de los sujetos con los cuales vamos a trabajar y el contexto en el que están insertos. No traerles cosas de afuera para trabajar, sino con lo que ellos tienen. Ellos aman su club. El club, por ejemplo, en este barrio es un ejemplo. Aman su club de fútbol. Esa es su religión y su ídolo, ¿no? El club del fútbol. Entonces, trabajamos en eso, ¿no? ¿Les gusta el fútbol? Bueno, muy bien, trabajemos en eso.
por ahí cierta resistencia con las instituciones públicas, tanto de salud como de educación. Bueno, vamos a trabajar con las instituciones para que se empiecen a abrir, ¿no? Y las personas puedan confiar en los profesionales que trabajan en esas instituciones y los docentes que trabajan en la escuela, ¿no? Los profesores. La gente del barrio, hay gente que sí quiere colaborar. Norma, por ejemplo, siempre estuvo dispuesta, nos ha abierto las puertas de su casa para que trabajemos en su casa durante 4 años, mientras que otros, bueno, se acercan cuando hay algún festejo, algo así, si no, no se acercan. Pero lo mismo, siempre tienen como una actitud de acompañamiento, nos cuentan sus problemas, buscan respuestas, nos cuentan cuando son, digamos, desatendidos o cuando sufren injusticias. Y tratamos desde nuestro rol docente, porque no vamos en calidad de trabajadores, ni abogados, ni acompañantes terapéuticos al barrio, sino como docentes, tratamos de acercarle una solución. Casi siempre hacemos derivaciones, entonces de esa manera logramos algún tipo de respuesta, porque si no, no podríamos hacer nada en el barrio. Nosotros no tenemos recursos económicos para intervenir, pero sí tenemos el recurso de la escucha y de poder devolver una respuesta, digamos, idónea. La gente del barrio se siente reconocida por las docentes, los docentes que acudimos al barrio, y creo que estos proyectos, a tu ver si me estás escuchando, involucran a toda la ciudadanía, a toda la ciudadanía. No importa que no tengan, digamos, una profesión. El vecino del barrio, la vecina, son los que más saben de lo que les pasa a sus hijos, a sus hijas, a sus hijes. Ellos ven, yo por ahí les comento a algunas madres, pero ¿cómo no se van a acercar, por ejemplo, ¿no?, a Franquito? Lo conocen desde que era bebé, desde cuando nació, la familia de la que proviene, quiénes son los padres, quiénes son los abuelos. Hay generaciones en el barrio. No se acercan al pibe porque tiene un consumo problemático ya piteado en la esquina del bar, de la esquina de la escuela, ha estado piteando. Lo ven que va tambaleándose, nadie se acerca, nadie le dice: escúchame, Franquito, ¿qué te pasa? Estoy hablando, ¿no?, de un caso figurativo. ¿Cómo? Los conocen desde niños, saben quiénes son sus familias, cómo han crecido, los problemas que han tenido. Nadie se va a interesar por Franquito, ¿no? Eso, no se necesita ser profesional para poder intervenir, ¿no? Solamente tener una mirada solidaria y empática hacia las personas con las cuales convivimos en ese contexto. Adri, yo hago un aporte también a esto que estás diciendo, que creo que lo mencionaste en el recorrido de la exposición. Hablaste de las iglesias en algún momento. Digo, hay recursos que les sirven que son necesarios e importantes para los diferentes casos de consumo problemático. No hay un solo tratamiento que dé resultado y que tenga que ver exclusivamente o con una medicación o exclusivamente con una terapia. Por supuesto que todo eso tiene que estar garantizado desde las instituciones del Estado, pero también hay muchas, el acompañamiento por parte de la familia, transitar un lugar donde te sientas contenido, que puede ser una iglesia, que puede ser un deporte. Hay muchos recursos que deben ponerse a disposición de las personas que atraviesan este problema de salud y que contribuyen a que puedan estar mejor, que contribuyen a que puedan mejorar sus condiciones, su salud. Y voy a leer, si te parece, los últimos 2 comentarios que tenemos en el chat para ya ir cerrando con esta primera instancia. Melina Prato de CPA comparte, dice: gracias Adriana, comparto info del CPA de Villa Mercedes, manda el Instagram, que es CPABM, manda también el mail de la institución, cpaadiccionesvillamercedes@gmail.com.
Admisiones martes y jueves de 8 a 10 horas en consultorios externos del Policlínico Regional Juan Domingo Perón. Es muy valiosa esta información. Las admisiones son las primeras entrevistas que tienen los usuarios que quieren empezar a adherir a un tratamiento en el Policlínico Regional. Así que muy valiosa la información, Meli, gracias por compartirlo. Agrega, dice, mañana comienza un curso para docentes de la provincia en articulación con Cedronar, que son 4 módulos. Me mandó también el link para inscribirse, que lo voy a poner en el chat ahora. Dice, también pueden acercarse a Casa Pueblo en la Ribera. Digo, también es otra herramienta comunitaria que se Sí. encuentra a disposición en nuestra ciudad, que está conformada por profesionales y también por promotores comunitarios que acompañan situaciones de consumo problemático de sustancia. Muy valiosa también esta información. Y finalmente, Atuel Coronel dice, muchas gracias, excelente la información, muy enriquecedor el espacio y las experiencias compartidas. Gracias, gracias. Muchas gracias. Yo les voy a pasar la última filmina que construimos con Rocío para despedirlos. A ver si puedo. No, ya no me la deja. Qué raro. No. Bueno, los saludamos, dándoles las gracias por la atención. A ver si ¿No podés, puedo. Adri? No. No sé si estará Ariel por ahí. ¿Qué habrá pasado? Adri, hagamos como recién. Deja de compartir. Algo. Ahí Ahí está, está. mira, mira. Ahí Ahí está. está. Les dejo una frase para pensar y reflexionar, ¿no? Ha sido un placer compartir con todas y todos ustedes este espacio. Probablemente lo volvamos a repetir con otro tema. Gracias, Jota. Gracias, Caro. Gracias, Norma. Gracias, Nazarena, por invitarme a participar en este espacio. Gracias, Ariel. Gracias, Ariel. Y ojalá que lo podamos repetir con otros temas como, por ejemplo, violencia y consumo problemáticos en mujeres. Ese es otro tema interesante. Y bueno, hay un montón de cosas para seguir charlando y compartiendo. Sí, también mencionaron ahí en el chat consumos y discapacidad, digo, hay un También, montón de atravesamientos ahí sí. y de situaciones que podemos. Si les parece, yo estaba pensando en la medida que era la charla también, enviar un cuestionario con potenciales temáticas para continuar trabajando y seguir sosteniendo los espacios. Pero bueno, agradecerte, Adriana, enormemente, porque es una temática muy importante eh, que estamos transitando, considero un contexto muy difícil donde se ha profundizado una mirada cada vez más punitiva de los consumos en general y que termina repercutiendo de manera más negativa principalmente en las mujeres, un estigma mucho más profundizado que termina en la judicialización y en la falta de mirada de esta problemática como una cuestión de salud. Así que es sumamente valioso este espacio para visibilizarlo, problematizarlo, ponerlo sobre la mesa y pensar entre todos y todas de una manera, desde una perspectiva comunitaria, cómo hacer para generar mecanismos de exigibilidad de derechos eh, y poder transformar esta mirada en términos culturales. Así que agradecerte enormemente porque es sumamente valiosa tu mirada, tus intervenciones, el trabajo en el barrio, ahí junto con Norma. Y agradecer, por supuesto, a todos los presentes, que, bueno, contamos con profesionales que acompañan estos procesos, futuros profesionales, estudiantes, personal no docente, que veo que está presente. Así que sumamente valioso e importante.